a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este video de Química 2. Soy el profesor Rodrigo. En esta ocasión hablaremos de unidades de concentración. Primero que nada debemos desambiguar el concepto de concentración. ¿Qué es concentración? En términos rápidos, concentración es qué tanto hay algo con respecto a otro algo. En química obviamente nos referimos a cierta cantidad de sustancias cuando la mezclamos con otras, pero incluso como parte de este ejercicio, de este pensamiento químico del que hablábamos en algún video, nosotros solemos usar el lenguaje químico a veces de manera inconsciente. Cuando decimos que estamos muy concentrados en una tarea o que nos concentramos pensando en alguien, lo que estamos queriendo decir es que todos nuestros recursos mentales, cierta cantidad de recursos mentales, están ubicados con respecto a otra cosa, que es nuestro objeto de inspiración, digamos, ¿no? Entonces, la química permea en el lenguaje cotidiano de muchas maneras. Cuando hablamos de concentración, lo primero que nos viene a la mente, además de concentrarnos mentalmente en algo, pues es en las sustancias. Y desde niños escuchamos estos conceptos. Quizá desde que pedíamos una bebida con chocolate y no nos parecía suficientemente dulce y la pedíamos más concentrada, ¿no? Sin saber muy claro de qué se trataba eso, lo que nosotros queríamos es que supiera más dulce, probablemente como niños, ¿no? Como adultos, por ejemplo, ubicamos bastante el concepto de un café, qué tan concentrado está, ¿no? Depende, o qué tan fuerte está. A veces le llamamos a las cosas muy concentradas, como de un sabor muy fuerte, en un lenguaje coloquial, y lo que queremos obviamente decir es que queremos que haya más sustancia de la que sea que estamos pidiendo con respecto a otra. Y solemos usar estos conceptos de diluido y concentrado. Diluido cuando tenemos una sustancia que tiene poco de algo. Si estamos hablando de café, aquí se usa mucho el término de agua de calcetín en algunas regiones del mundo, o té de calcetín, que significa que es un café, o sea, una bebida de cafeína que tiene cierto color, ¿no? La taza, el vaso que nos den, pero realmente no tiene el sabor, ¿no? Entonces realmente es muy, muy diluido. Y si hablamos por el otro extremo de un café expreso, pues estamos hablando de una bebida realmente concentrada, es decir, en poca cantidad de agua hay mucho café. ¿Cuál es el inconveniente de usar estos lenguajes de diluido y concentrado? Pues que son muy ambiguos, son completamente imprecisos. Si nosotros llegamos a visitar a alguien y le pedimos, por favor, claro, que nos haga un café exactamente como nos gusta, pues si la persona está dispuesta a hacerlo, nos preguntará cómo lo preparo. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Pues lo queremos con 2 cucharadas cafeteras al ras en una taza de agua, ¿no? Pero la persona puede tener otro concepto de una cuchara cafetera, puede tener la cafetera para esa persona puede ser una cuchara más grande con respecto a la que nosotros usamos o imaginamos. Y una taza de agua para esa persona puede ser una taza gigantesca o puede ser una taza más pequeña de la que solamos usar. Por lo tanto, no tendría sentido. Para empezar, es un poco raro llegar a la casa de alguien y hacer ese tipo de peticiones, pero en el caso de que haya esa confianza y haya esa voluntad, pues poco exitoso va a ser esa petición porque la medida expresada de esa manera, pues realmente no nos va a llevar a tener las cosas como queremos. Por eso en la química se desarrollaron diferentes fórmulas, diferentes maneras de medir la concentración de forma realmente precisa. Una de ellas es la denominada concentración porcentual en masa, que significa que si nosotros tenemos dos sustancias sólidas, vamos a llamar soluto a aquella de la que tengamos menos y solvente a aquella de la que tengamos más. La combinación de soluto y solvente pues nos va a dar una solución o una disolución, depende de la traducción del inglés. Y entonces aquí tenemos la fórmula para obtener el porcentaje de masa que tenemos de una sustancia. Pensemos, por ejemplo, que estamos mezclando café en polvo con azúcar, ¿no? Pues entonces, digamos que tengamos 16 gramos de café en una taza donde en total tenemos 100 gramos, es decir, tenemos 84 gramos de azúcar más 16 de café para tener en total 100 gramos de mezcla. Haciendo a un lado que esta mezcla sería exageradamente dulce, pero simplemente para hacer el ejercicio,
Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuánto café tenemos con respecto a la mezcla total? Si la mezcla total son 100 gramos y nosotros usamos solo 16 gramos de café, haciendo las cuentas, pues tenemos un 16% en masa de café con respecto a la solución total. Aunque sean sólidos, solemos llamar a estas mezclas ya formadas soluciones o disoluciones. Quizá algo más transparente, más común, son las concentraciones porcentuales en volumen, que se refiere a mezclar un líquido con respecto a otro líquido. Nuevamente, al líquido del cual tengamos menos le llamamos soluto. Si lo vamos a mezclar en una cantidad de líquido más grande, a esa le llamamos solvente, y la mezcla de soluto más solvente le llamaremos solución o disolución. Pensemos que tenemos un cóctel alcohólico cuya cantidad total o volumen total de este cóctel son 100 mililitros y de alcohol son 16 únicamente. ¿Qué porcentaje representa el alcohol con respecto a la mezcla total? Bueno, por cada 100 mililitros de cóctel, solo 16 van a ser de alcohol, por lo tanto será el 16% en volumen. Y hablamos de volumen porque ambas unidades están en estado líquido, es decir, ambas en mililitros. De hecho, fueron Gale y Lusac los que introdujeron este concepto de grado alcohólico. Si uno piensa en cualquier bebida alcohólica que puedan encontrar en el supermercado y la voltea, o a veces de frente, podemos ver el grado alcohólico que posee. Una cerveza, dependiendo entre el 1, 6%, 8, 9% quizá. Los vinos están también en un 10%, dependerá mucho de cómo sean. Y otras sustancias, quizá como el tequila, puede estar hasta en un 35% o 45%. Entonces, ¿qué significa esto? Que un tequila que dice 45 grados de alcohol, que existen, significa que por cada 100 mililitros que nosotros sirvamos de esa sustancia, 45 son de alcohol. Es decir, tenemos una concentración de 45% de alcohol en volumen con respecto a la cantidad total. Y bueno, el grado alcohólico de una sustancia es la mejor representación de la concentración porcentual en volumen. La molaridad tiene que ver con el concepto de mol que vimos anteriormente. Un mol es el peso molecular de algo expresado en gramos, y si nosotros lo dividimos entre un litro, encontramos pues la molaridad de una sustancia. Pensemos que nosotros tenemos un mol de agua. Un mol de agua, bueno, sabemos que son 18 gramos de agua, pero simplemente pensemos, tengo un mol de agua y lo tengo en un litro, pues es una concentración 1 molar. O bueno, un ejemplo más formal, mejor hecho, pensemos que tenemos un mol de carbono en un litro de solución, entonces tendremos una concentración 1 molar. Simplemente utilizando esta definición operacional encontraremos la molaridad de una sustancia. Y otro concepto interesante son las partes por millón, que usualmente se usan como referencia a veces para hablar de tolerancias a un veneno, tolerancias a un medicamento o cantidades muy pequeñas que no deben de sobrepasar una cantidad determinada de unas 5 o 10 partes por millón, muy pequeñas, porque en una proporción más grande seguramente tendrán un efecto dañino, ¿no? La definición operacional, hay varias maneras de calcular partes por millón y muchas diferentes formas de hacer una regla de 3. Una manera sencilla es expresar lo que sea que estamos tratando de ver en qué proporción está en miligramos y la mezcla total en kilogramos. Si nosotros tenemos 16 miligramos de algo que nos interese en 1 kilogramo de solución, simplemente hacemos la cuenta y tendremos 16 partes por millón. La diferencia entre miligramos y kilogramos ya está considerada aquí, y para que tenga sentido hablar de que el resultado ya nos da en partes por millón. Y bueno, así es como obtenemos diferentes maneras de saber con precisión
cómo se llevan a cabo diferentes reacciones químicas, cómo preparar soluciones para realizar reacciones químicas o cuánta presencia de alguna sustancia tenemos en un compuesto ya formado. La importancia de la medición en química es algo que aquí queda muy patente y espero que quede claro con las diferentes maneras en que vemos cómo se calcula la concentración, que es muy importante esta precisión tal cual en términos atómicos cuando hablamos de reacciones químicas. Nos vemos en un próximo video.